Pues buenas noches. Me han traído aquí para que introduzca a nuestra invitada, que para muchos de nosotros no necesita introducción, pero bueno, quizá algunas notas de su biografía. Es una bióloga que hizo su tesis, defendió su tesis en la Universidad Goethe de Frankfurt y durante años ha sido Deputy Director del Instituto de Medicina Espacial en la DLR, en lo que es la Agencia Espacial Alemana. Desde siempre su investigación ha estado dirigida a la radiación. Ha sido una de las pioneras en trabajar en el efecto positivo y negativo de la radiación en la evolución y ha sido también una de las pioneras en diseñar experimentos por los cuales se han expuesto seres vivos a la radiación en el espacio y se ha podido apreciar cuál era el efecto en los mismos. Es una persona muy dedicada a la astrobiología. En realidad yo la conocí cuando la astrobiología empezó a nacer hace ya unos 15 años y desde entonces pues hemos tenido una amistad muy fuerte. Yo respeto mucho a Gerda, en primer lugar por su dedicación. Es una persona que ya en el año 2004 se jubiló, pero continúa en la frontera de la ciencia, trabajando duro, y además una persona muy generosa con su tiempo y con sus conocimientos. Pero como no me habéis venido a escuchar a mí, sino que hemos venido a escuchar a Gerda, por favor, el suelo es tuyo. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Ricardo, por tan amables palabras de presentación. Gracias a todos vosotros por estar aquí para escuchar mi charla. Y me gustaría dar las gracias a la Fundación BBVA por esta amable invitación para hablaros del tema que más me apasiona en la investigación. Es un gran placer nuevamente estar en Madrid. Y digo regresar a Madrid porque he tenido cooperación con científicos de Madrid, del Centro de Astrobiología, donde estamos desarrollando el mapa de la hoja de ruta astrobiológica para Europa, bajo la égida y los auspicios de la Unión Europea. También un proyecto conjunto con Ricardo Amil y con otros europeos, estudiando la vida en entornos extremos para prepararnos para buscar si hay vida en Marte. Y también ha sido un largo camino de éxitos de cooperación. La doctora Rosa de la Torre, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, hemos estudiado desde hace muchos años la adaptación de estos extremófilos a la altitud elevadísima que hemos estudiado en la Sierra de Gredos, a 2.600 metros de altura. El objetivo eran los líquenes, Lithocarpum graphicum, y finalmente este tipo de cooperación hubo de culminar en estudios espaciales donde hemos estudiado este tipo de líquenes bajo condiciones espaciales, cómo pudo hacer frente a este entorno extremo. Y después de tanto trabajo conjunto, para nosotros un entorno también extremo, en la alta sierra, hacía calor y era para nosotros una situación extrema. Por la tarde-noche, cuando nos sentábamos y mirábamos al cielo, veíamos todas estas estrellas y a veces nos preguntábamos, ¿qué está sucediendo en cada una de estas estrellas? Y nosotros sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, como el Sol, pero más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Y entonces estamos hablando de unos 10, 15 años, y ahora ya sabemos que esas estrellas, muchas de esas estrellas, tienen sistemas planetarios también.
Hay planetas que están orbitando alrededor de otras estrellas, como en nuestro sistema solar. Los planetas orbitan alrededor del Sol. Y esto no es suficiente. Hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Y todas estas galaxias tienen también estrellas que puedan ser planetas, no sabemos. Y entonces surge la pregunta, ¿estamos solos en el universo? E incluso si nosotros miramos hacia afuera, hacia nuestro sistema solar, como lo vemos aquí, el planeta Tierra ya no aparece visible. Primero sería un puntito azul pálido y luego dejaría de ser visible. Y con este pequeño lugar no visible en el universo, ¿será el único sitio con vida? ¿O acaso la vida es un fenómeno cósmico que no es solamente algo que surge en nuestro planeta, sino la vida que pueda surgir en otros lugares en el universo? Y algún tipo de respuesta, una pregunta muy fundamental, es ¿acaso la vida es un fenómeno cósmico? Y este laureado con el premio Nobel, Christian de Duve, quien falleció este año, él era un biólogo, un químico, y recibió su premio Nobel al estudiar las funciones y las regulaciones en las células biológicas. Y él planteaba que la vida surge como un imperativo cósmico, que la vida va a surgir allí en todas partes bajo un cierto estado de evolución planetario o cósmica. Y si están ahí las condiciones físico-químicas adecuadas, el entorno físico-químico adecuado, siempre que esto ocurra, surgirá la vida en un cierto estadio de la evolución cósmica o planetaria. A veces los genios hacen planteamientos. Gente muy inteligente lo hace, pero ¿a dónde mirar para estudiarlo? Y esto es algo que tenemos los científicos como nuestro mandato. Y decir, ¿cómo podemos ahora encontrar la respuesta a este planteamiento? Que la vida es un fenómeno cósmico o no lo es. Y entonces, para poder estudiar esto, los científicos de varios terrenos de la investigación se han unido, de la astrofísica, de la planetología, de la geología, incluso los que estudian fósiles, los paleontólogos, los químicos, los biólogos, todos juntos, hacia ese deber de estudiar el origen, la evolución y la distribución de la vida, y no solamente sobre el planeta Tierra, sino en el contexto cósmico, en el contexto de la evolución cósmica. Y esto nos podría ayudar finalmente a llegar a una definición más universal. Si nosotros vemos la evolución cósmica, y aquí tenemos toda una serie de elementos de astrofísica, de la evolución, vamos a hacer brevemente un resumen sobre estos pasos de la vida en el contexto de la evolución cósmica. ¿Cómo empezó después del Big Bang? Primero, los primeros protones y neutrones aparecieron, que se fusionaron, llevaron a átomos. Tuvimos muy pronto en la historia las primeras estrellas y luego finalmente las protogalaxias, que ya tenían estrellas, y luego las galaxias reales. Y luego sabemos ahora, hoy día, al cabo de 13.700 millones de años después del Big Bang, sabemos que hay vida. Sabemos que esta vida sobre el planeta Tierra lleva ahí desde hace unos 3.800 millones de años. Entonces, el material inicial tiene que haber estado antes. Estos elementos biogénicos, quizás 1.000 millones después de haberse formado ya las primeras protogalaxias, los elementos de formación de la vida se habían formado. Entonces, ¿cuáles son estos bloques de construcción de la vida? ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos que mirar y ver
para la vida que tenemos aquí sobre el planeta Tierra, ¿cuáles son los átomos más importantes, los elementos que forman nuestras moléculas biológicas y finalmente nuestro cuerpo? Y estos son los elementos biogénicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, y le llamamos en conjunto CHOMSP, CHONSP. Hay elementos más pesados necesarios. Sabemos que el hierro es el átomo central de la hemoglobina y de la proteína sanguínea, claro. Y el hierro y elementos más pesados también son necesarios. Pero los elementos biogénicos importantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. ¿Y dónde se forman? Se forman en las estrellas. Los procesos de fusión en las estrellas forman estos tipos de elementos. Por lo menos los biogénicos, que aquí aparecen en la lista. Para poder tener átomos muy pesados como el hierro, la energía en las estrellas no es suficiente. Necesitas más energía, y esta energía viene de la supernova. Si una gran masa llega a la estrella, hay un colapso y entonces se explota. Al final de su tiempo de vida hay suficiente energía ya para producir elementos muy pesados, como el hierro. Y entonces, el reciclado no ha sido inventado por la humanidad. Ya tenemos este tipo de proceso de reciclaje en el universo. Las estrellas nacen, las estrellas se desarrollan, las estrellas mueren, y las estrellas dan el material nuevamente al medio interestelar y luego se forman nuevas estrellas de ello. Entonces, lo que podemos decir finalmente en cuanto a nuestro sistema solar es que teníamos ya varias generaciones de estrellas que se formaron antes, que evolucionaron antes y que murieron, y dieron el material nuevamente a ese entorno, de forma que la vida está compuesta de las cenizas de las estrellas que precedieron. Pero ahora tenemos los elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Pero nosotros no somos elementos, somos moléculas. Estos elementos tienen que formar moléculas orgánicas más complejas. Orgánico viene de la historia de que los químicos dividían la química en química inorgánica y química orgánica. Y la química orgánica es la química de los organismos, de los seres vivos. Entonces vamos a ver el tipo de moléculas orgánicas que se pudieron formar sin vida. Y esto en el medio interestelar, en las nubes entre estrellas. Y en el medio interestelar, estos pequeños gránulos tienen una química muy activa. Estos elementos que mostré anteriormente, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, se condensan en estos gránulos y mediante la influencia de la radiación se van a polimerizar, van a formar moléculas. Y vemos aquí el tipo de moléculas. Tenemos aquí cómo forman de esta forma el cianuro de hidrógeno, el ácido fórmico, el formaldehído, compuestos complejos de carbono, y lo podemos ver, y podemos ver las nubes interestelares, y de los espectros que se registran se puede determinar el tipo de moléculas: cianuro de hidrógeno, ácido fórmico, y cuando lo estudiamos, que lo necesitamos para la esterilización, y el formaldehído que usamos mucho. Bueno, el cianuro de hidrógeno es un veneno, no podemos respirarlo porque sería tóxico. También el monóxido de carbono sería tóxico. Entonces, estas moléculas que son tóxicas para la vida hoy día fueron esenciales, precursoras de la vida, para empezar esa vida. ¿Y cómo estas moléculas de ese medio interestelar, cómo llegaron a un planeta donde empezó la vida? En primer lugar, podemos decir que encontramos más de 150 diferentes moléculas que están en el medio interestelar. Se trata de un enorme reservorio de este tipo de moléculas, de las que he dado solo poquitos ejemplos. Y entonces ahora,
cómo estas moléculas en el medio interestelar llegan a los planetas. Y aquí tenemos una imagen donde a la izquierda, arriba, tenemos en ese medio interestelar, esa nube interestelar, que de una forma u otra empieza a colapsarse. ¿Por qué se colapsa? Hay varias razones. Podría ser que hay una supernova en alguna parte no muy lejana y que esto es una gran presión de choque que hace que esa nube empiece a colapsarse. Y luego finalmente empieza a rotar y forma una nebulosa presolar. En el centro rota, lo vemos, y entonces está la formación de una estrella. Y en la parte de afuera son estos pequeños gránulos que se van quedando juntos, se van aglomerando y van finalmente formando a pequeños planetesimales y luego finalmente forman planetas. Y se forma un sistema, y vemos las órbitas con los diferentes un sistema planetario que se forma en estas órbitas y estos gránulos, pero aquí también planetas mayores que pueden surgir. Tenemos esta formación de algo como el sistema solar y también eso que vemos en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia. Y aquí tenemos el ciclo más o menos completo, tenemos el reciclaje de material desde el inicio en este medio difuso interestelar, una nube de polvo donde se tienen este tipo de moléculas orgánicas, se condensan, forman una nube molecular densa. Si hay una supernova o algo fuera, tenemos una onda de choque y nace una estrella, el sistema estelar. Y luego tenemos esas pequeñas rocas que se hacen mayores y mayores, se van aglomerando y entonces finalmente tenemos lo que nosotros tenemos en nuestro sistema solar y en otros sistemas planetarios, cometas de las regiones externas también que traen el agua, que traen material orgánico, que llegan a estos planetas que están orbitando cerca del Sol y que eran demasiado calientes y al principio no podían mantener el agua ni el material orgánico. Y finalmente, después de algún periodo, entonces nuestro Sol, al menos, llevará unos 5.000 millones de años más, pero se convertirá en una gigante roja y el material nuevamente será inyectado a ese pool de material interestelar, en el medio interestelar. Nuestro Sol tiene un tiempo de vida de 10.000 millones de años, estamos en la mitad de su tiempo de vida, entonces nuestro sistema, prácticamente unos 6.000 millones, nos quedan 4,6 hasta que muera el Sol, 4.600 millones, pero evidentemente el Sol se va a expandir cuando se haga una gigante roja y entonces será demasiado caliente y tendremos que encontrar formas de irnos a lugares más frescos. Pero eso va a pasar de aquí a 1.000 millones de años, con lo cual no tenemos realmente que preocuparnos por ello ahora, por lo menos por el momento. Entonces, el debatir sobre todo esto nos lleva a reconocer que hasta ahora el planeta Tierra es el único planeta conocido que alberga vida. Fue expresado por uno de los muy famosos astrofísicos, Carl Sagan, en su libro Pale Blue Dot, ese puntito azul pálido. Cuando ves desde afuera, no es más que un puntito azul el planeta Tierra. Y ese pequeño puntito azul es el único lugar conocido que alberga vida. Un pionero que hubiese viajado a Júpiter ahora estaría en el borde del sistema solar y desde ahí es un puntito azul el planeta Tierra. Entonces vamos a ver ese puntito azul pálido. ¿Y qué sabemos de la historia de la vida sobre el planeta Tierra? Lo que vemos a la izquierda es el origen del planeta Tierra, formado primero cerca
del Sol como planeta terrestre, planeta como Venus, como Marte. Y en esa región era muy caliente al inicio. Entonces, todos los volátiles, el agua, se hicieron gas, salieron, y entonces tardó tiempo hasta que los cometas y los meteoritos trajeron la Tierra de vuelta al planeta Tierra, porque se formaron fuera del sistema solar y trajeron el agua de vuelta a la Tierra. ¿Alguno de vosotros ha visto el cometa por la tarde en el cielo? Lo vemos en el anochecer, los cometas. Es algo como para Navidad, pero se acercó al Sol y el pobre cometa perdió su cola. Pero cuando a las 6 de la tarde miras al cielo, ves una estrella muy brillante, que es el cometa Ison, que perdió la cola del cometa. Pero sigue siendo muy interesante. Agua y material orgánico que se llevaron a la Tierra en la fase inicial por los cometas y por parte de los meteoritos. Y a la vez piensas que hubo mucha actividad volcánica. En todo ese entorno, estas moléculas orgánicas fueron procesadas. Era como un reactor de química prebiótica. Y finalmente hubo moléculas más complejas. Y entonces, en alguna parte, en algún momento, surgió la primera célula vida en ese océano, y durante mucho tiempo la vida tuvo que continuar desarrollándose en el océano, porque la atmósfera y el entorno en la superficie no era buena para la vida. No muy buena. ¿Por qué no lo era? Porque no había oxígeno en la atmósfera. El oxígeno se producía por algas simples, las cianobacterias y las algas, y por fotosíntesis. Si se hace fotosíntesis, se utiliza el CO2 de la atmósfera y se convierte en biomasa con ayuda de la luz solar. La energía viene de la luz solar, y el hidrógeno que reduce el CO2 viene del agua. Y esto la divide en hidrógeno, útil para construir biomasa, y oxígeno, que se libera, H2O, agua, y este oxígeno que va a la atmósfera, desde el inicio, cuando empezó la vida, pero llevó tiempo hasta que hubiera suficiente oxígeno en la atmósfera, y el oxígeno entonces fotoquímicamente se oxidó más por la luz del sol y formó la capa de ozono estratosférica. La capa de ozono, todos hablamos del agujero de la capa de ozono, y sabemos que en primavera surge el problema, y este escudo protector del planeta protege contra la radiación ultravioleta del Sol, que es muy dañina. Esta es la historia del planeta Tierra. Conocemos que tiene unos 4.600 millones de años. Muy pronto después de la formación del sistema solar, ya se formó el planeta Tierra, y la edad de la vida sobre el planeta Tierra es del orden de 3.500 millones de años. Y voy a mostrar el por qué hemos llegado a estas fechas, a estas conclusiones. Entonces, resumiendo nuevamente, podemos decir que el material orgánico se trajo al planeta Tierra desde el espacio por los cometas y por los meteoritos, y también así llegó el agua, y entonces tenemos lo que era el caldo prebiótico, pero no es como el caldo que tenemos en la cocina. Es como un mote, un nickname, y hay áreas más favorables para ese proceso prebiótico. Y además
estaba la síntesis de moléculas orgánicas bajo las condiciones del planeta Tierra, en la atmósfera, en el agua, en los minerales, con la energía disponible ahí. Y luego formaron moléculas prebióticas más complejas y en algún momento aquí surge la gran pregunta: ¿cómo surge la vida? Todavía no sabemos. Estamos acercándonos ahora con biología de síntesis, pero no sabemos si podría haber incluso un paso intermedio. Y en cuanto a este ADN, a las proteínas, a la bioquímica moderna, al mundo del ADN, este es el mensaje que quiero dar a todos. Los ingredientes de la vida vinieron del espacio exterior y se formaron también en la atmósfera del planeta Tierra en su primera fase, en esa fase precoz. ¿Y qué sabemos y por qué sabemos que la vida empezó alrededor de estos 3.500, 3.800 millones de años? Vemos aquí los fósiles. Si se forman en un lago, entonces sin oxígeno, hay una serie de barro, mueren los microorganismos, se cristalizan y se incorpora, en este caso, y tenemos esta memoria pétrea, los fósiles, donde se ha incorporado estos elementos hasta ahora. Y los elementos más antiguos que tenemos tienen 3.500 millones de años y se encuentran en Sudáfrica y se han encontrado en Australia. Y hay otra región en Groenlandia que es anterior, es de 3.850 millones de años, pero no sabemos si en esa región, que han encontrado indicaciones muy interesantes de vida anterior, si esto no se ha cambiado a lo largo de millones de años. Es como el estudio criminalístico. Hay que mirar una muestra, mirar la zona y encontrar si se puede hallar microorganismos fósiles que se puedan datar. Pero aquí tenemos una electromicrografía tomada por uno de mis colegas, Francis Westphal, y lo que vemos aquí son 2 micras. Aquí podemos ver realmente estos pequeños organismos que tienen ese tamaño y esta forma muy semejante a los microorganismos que todavía existen hoy día sobre el planeta Tierra. Y hay debates sobre si son reales o si han invadido estos sedimentos de silicio por agua que ha entrado después, y entonces es difícil. Pero Francis Vesta hizo también el análisis elemental y encontró que todos los elementos esenciales como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, estaban ahí, estaban situados en esta pequeña bacteria fósil. Y entonces, más en cuanto a este registro fósil, cuando vemos el registro fósil, no solo en los pequeños microorganismos, sino en la historia de las rocas sedimentarias que tenemos en el planeta Tierra, podemos hacer un tipo de reloj biológico y podemos ver la evolución de la vida y podemos verlo en nuestra historia, empezando con el origen alrededor de 4.800 millones de años atrás, y luego llega el momento en el que la Tierra estaba muy caliente, no tenía corteza, luego llegó la corteza, y luego en algún momento por aquí, en unos 3.500, bueno, pues hoy día datamos el surgimiento de la vida, 3.500, 3.800 años atrás. Y es interesante porque en este periodo, antes del surgimiento de los primeros fósiles, lo que estimamos el inicio de la vida, hubo un bombardeo de cometas y meteoritos, un gran bombardeo intenso. Y cuando vemos que estos cometas y meteoritos son esenciales para traer los precursores de la vida hacia el planeta Tierra, y esto en rosa aquí son microorganismos. Y entonces, en toda la historia de la vida sobre el planeta Tierra, los microorganismos persisten. Normalmente se dice que la especie muere
al cabo de unos ciertos millones de años, pero los microorganismos son tan resistentes que permanecen, resisten la edad de hielo, los cambios en el entorno, se adaptan a muchos cambios y a muchos entornos y los encontramos muy por debajo de la superficie del planeta Tierra y 3 a 5 kilómetros de profundidad. Seguimos encontrando microorganismos que se han adaptado a estas condiciones especiales. Y entonces tenemos la fotosíntesis. Bacterias, tenemos las cianobacterias que empezaron a desarrollar la fotosíntesis y luego, después de 2.000 millones de años, estamos aquí, entonces el oxígeno llegó a la atmósfera, lentamente surgieron las algas y tenemos los invertebrados y las plantas vasculares y luego los humanos muy poquito, unos 3 milloncitos de años en esta escala temporal. Realmente somos una pequeñísima parte de ese reloj biológico. Y esto podría no ser el final. No es que los humanos seamos la corona de la vida. No sabemos cómo va a evolucionar más allá, porque le queda tiempo al planeta Tierra para desarrollarse y dejar que la biosfera evolucione. Entonces, esto es algo a mantener presente en nuestras mentes. Es como pensamos que la vida evolucionó sobre el planeta Tierra. Pero vamos a echar una ojeadita a la vida sobre el planeta Tierra porque queremos ver si podemos encontrar la vida en otros sitios en el universo. Y tendremos que encontrar cuáles son los principios básicos que aparecen en la vida sobre el planeta Tierra. La vida sobre el planeta Tierra no solo somos nosotros, la vida son los animales, son las plantas y los microorganismos. Todo esto, de diferente tamaño, de diferente movilidad, de diferentes tipos de metabolismos, las plantas hacen fotosíntesis, otros animales simplemente se alimentan de sus nutrientes. Es muy variado. Pero si tomamos un microscopio o incluso si vemos la bioquímica, la biología molecular de todas estas formas de vida, todas siguen los mismos principios básicos. La vida se basa en el mismo principio básico que vamos a ver, porque esto nos ayudará a identificar entonces las condiciones para la vida en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo común a todas las formas de vida? Todas las formas de vida se construyen con células. Está compartimentalizado, está por compartimento. Son microorganismos, pero todos hechos de muchas células, como los organismos multicelulares, incluso nosotros. Luego, todo proceso, toda forma de vida va compartimentalizada. No es como un gran desorden que metabolice todo, no. Todo está en pequeños trocitos en esa maquinaria que funciona independientemente. Todo en conjunto, pero compartimentalizado, quiero decir. Porque la vida se basa en la química del carbono como elemento básico. Todas las biomoléculas, todas tienen carbono como el elemento más importante. Cuando vemos proteínas, cuando vemos membranas, todas tienen el carbono como el elemento fundamental que busca largas cadenas, que permite hacer proteínas. Luego, el código genético. Todos conocemos que el ADN es una molécula muy importante, porque también en estudios criminalísticos con el ADN se puede determinar, con una pequeña muestra de ADN, se puede determinar la persona que ha causado un daño. Hay una muestra, se puede saber si es padre o no de otro. Si se desconoce el padre, con una muestra de ADN se puede determinar. Luego el código genético está en todos los sistemas biológicos de la misma forma, en el ADN. Y luego
En las proteínas todos tenemos 20 aminoácidos, el conjunto de aminoácidos en las proteínas, ya sea una bacteria, una planta, un animal, un humano, siempre ese mismo conjunto de aminoácidos en las proteínas. También hay tipos especiales de configuraciones de aminoácidos y luego esta información se transcribe del ácido nucleico, del ADN del padre al de la hija. Y esto es lo mismo para todas las formas, ya sea una bacteria o un ser humano. ¿Y cómo podemos traducir esa información de código genético para formar las proteínas? Y entonces todo ello está ahí siguiendo el mismo sistema, ya sea para un microorganismo o para un animal o para una planta. Finalmente tenemos la cadena alimentaria y es muy importante estas comunidades interactivas. Esa comunicación interactiva es fundamental. Vemos los procesos de transcripción y esa maquinaria de translación. Tenemos el ADN doble hélice con los genes, con el código genético, y estos genes van a replicarse en el ADN hijo, y tenemos esta información, la misma información que va en el ADN hijo. Y entonces esto es la transcripción de la información, pero también está la traducción, translation, del ADN a las proteínas. Y para esto hace falta el RNA mensajero, que es de una única cadena, es un ácido nucleico, el RNA de una única cadena, el DNA es de dos, y el RNA, que es de única cadena, se forma también acorde al código genético y entonces se va a otro sitio, que es el lugar de construcción de proteínas, los ribosomas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos y forman largas cadenas acorde a esta información del ADN. Se alinean y vemos que las proteínas son tridimensionales, y estos son los que hacen todo el trabajo en las células, todos estos procesos enzimáticos y que ayudan al metabolismo y a que tenga lugar. Y ahora podría ocurrir que tengamos una mutación, un cambio en el código genético por alguna fuerza externa, un agente externo, la radiación, un accidente, lo que fuere. Y entonces estos cambios de la información genética se transfieren al RNA mensajero y va más allá y llega a los bloques de construcción de esas proteínas, y entonces ahora le dice al sistema de aquí que utilice otro aminoácido, no el de origen, no el que se pensaba utilizar, sino otro. Y entonces se tiene una mutación, esa mutación podría ser letal, podría ser un problema para el microorganismo, pero podría ayudarle a adaptar a condiciones cambiantes. Las mutaciones son la fuerza motriz de la evolución. Si hay muchas mutaciones y finalmente pasas de una especie a otra especie, que es más o está mejor adaptada a las nuevas condiciones ambientales. Y esto realmente es la fuerza motriz de la evolución. Y si vemos ahora todos los organismos nuevamente, lo que tenemos en el planeta Tierra, y comparamos un cierto gen, una información genética, la misma información genética, pero que ha cambiado durante la evolución más y más, entonces llegamos a un tipo de árbol filogenético, un árbol de la vida basado en la información genética. Y entonces, mientras más mutaciones existan entre los organismos, más largas son las ramas. Y si no hay muchas mutaciones necesarias de un organismo al otro, entonces las ramas son muy cortas. Y podemos ver aquí, si lo hacemos para un cierto gen y el mismo gen que aparece en las bacterias, en las arqueas, dos tipos de organismos procariotas monocelulares y luego las eucariotas, y podemos ver que tenemos un tipo de árbol filogenético, árbol de la vida. Aquí, no sé si lo podréis leer, pero por supuesto están los animales arriba del árbol y
Aquí aparecen los organismos multicelulares, los eucariotas, y vemos que la vida atravesó un cuello de botella y entonces, en cierta medida, podemos decir que esta biología molecular, este árbol de la vida, ese árbol genético, nos hace llegar a la conclusión de que la vida empezó de un precursor, el último ancestro universal, Luca. Y si lo vemos aquí, si queremos buscar la vida empezó con los microorganismos, bacterias, y luego llevó miles de millones de años, 2.000 millones de años, hasta que tuvimos la formación de organismos multicelulares y finalmente la evolución tuvo lugar. Organismos pensantes como nosotros. Otro laureado con el premio Nobel, Manfred Eigen, quien ha formulado la teoría de la evolución. La autorreproducción, las mutaciones y el metabolismo son los prerequisitos necesarios de la selección natural. Y esto realmente nos lleva a la teoría de la evolución, que fue planteada por Charles Darwin primero, sin saber que había el ADN ni lo que era la biología molecular. Y ahora, con los métodos modernos, ahora podemos confirmar las interesantes teorías de la evolución que había planteado Charles Darwin hace un par de siglos. Entonces, volviendo a la historia de la vida sobre el planeta Tierra, microorganismos como referencia de la habitabilidad. Sabemos que los microorganismos han existido desde el surgimiento de la vida, que están en todas partes y que hay dichos extremos y podemos estudiarlos para buscar vida en otros sitios donde encontramos zonas habitables fuera del planeta Tierra. E intento responder a la pregunta, ¿es acaso la vida un fenómeno cósmico? Y si vemos el sistema solar, vemos aquí que es como si fuera ese cinturón verde que tenemos aquí. Es la zona alrededor del Sol donde durante un largo periodo de tiempo, miles de millones de años, había agua líquida en la superficie del planeta. O probablemente es probable a una distancia del Sol. Le llamamos la zona habitable alrededor del Sol en base al agua líquida sobre el planeta. Es un área con una cierta probabilidad de tener agua líquida durante un largo periodo de tiempo, porque el agua es uno de los elementos esenciales de la vida. Donde haya mucha agua, y el agua no solamente es un solvente, sino que participa en las reacciones, como he dicho, en cuanto a la fotosíntesis. Y en esta zona habitable de nuestro sistema solar tenemos a Venus, al planeta Tierra y a Marte. Venus demasiado caliente, 460 grados centígrados sobre la superficie. No es ahí donde vaya a haber moléculas orgánicas que puedan resistir. Planeta Tierra, sabemos. ¿Y qué pasa? Marte. Vamos a ver a Marte. Y entonces nosotros ya hemos hecho muchas misiones que han concebido a Marte, y vemos aquí las misiones en nuestro sistema solar. Ha habido 2 robots de exploración, quiero decir, hacia Marte, y tenemos que no han terminado. Tenemos misiones anteriores, y me voy a centrar ahora en Marte, y luego la misión Galileo, que fue el sistema de Júpiter, y la misión Cassini-Huygens, que fue, y lo vemos aquí. Hemos mencionado también Rosetta, y cómo el año que viene va a llegar al cometa, que tiene un nombre muy difícil, el de Gerasimenko, pero como es tan difícil, la gente le llama CG, porque es difícil de pronunciar. Y entonces vamos a ver la historia del agua sobre el planeta Marte. Hay muchas indicaciones de que Marte era un planeta húmedo, con un océano probablemente, y en un momento inicial, hace unos 3.800 millones de años. Y entonces se hizo más seco, más frío,
se desarrollaron en forma diferente al planeta Tierra. Y hoy día es seco y frío, pero sabemos que hay mucha agua bajo la superficie. Es el permafrost. Esa región, en este momento aquí, sabemos que la vida empezó hace unos 3.500 millones de años o antes en el planeta Tierra. Era el periodo en que empezó la vida sobre el planeta Tierra. Y por eso los hallazgos del laboratorio Curiosity, que estudiará Marte, son tan importantes porque han encontrado en Marte, en ese periodo, lagos de agua fresca, sedimentos que indicaban que la había. El agua persistió en un periodo en que sabíamos que empezó la vida en el planeta Tierra. Las misiones son interesantes, buscan agua, porque el agua es uno de los prerequisitos de la vida. Hay 2 sistemas de exploración de Marte de la NASA lanzados en el 2003 y 2004. Han encontrado rocas sedimentarias muy interesantes, minerales que se forman en agua, y vemos estas pequeñas esferas que son esferas de hematite, y les llaman como si fueran blueberries, como si fueran bayas. Y pues no son bayas, son minerales de color azulado que se forman en condiciones acuosas. Y entonces voy a mencionar voy a hacer mención a Mars Science Laboratory y el hallazgo reciente publicado en Science es que han encontrado sedimentos que probaban que había lagos de agua y de una época comparable al momento en que surgió la vida en el planeta Tierra. Es muy interesante pensar si se trataba de este lago de agua fresca. Y otra misión será lanzada en el 2018 y quizás podré dar algún resultado sobre ello. Pero vamos a volver a nuestro sistema solar. Nosotros tenemos la zona habitable alrededor del Sol, pero hay otras regiones y hemos encontrado donde hay agua líquida. Una es alrededor de Júpiter, el sistema de Júpiter, Moon Europa, cubierta con este tipo de fuerza de marea, y hay fisuras porque hay fuerzas de marea que simplemente sobre esa corteza de hielo creemos que hay por debajo de esto un océano de agua salada que va conectada hacia la parte interior, y será muy interesante estudiar esa luna y ver cómo sería interesante ver cómo puede haber vapor de agua que sale como un gas de esta corteza de hielo. Habría la posibilidad de que por debajo de la corteza de hielo, en ese océano salado, pueda haber lugares donde pueda haber muy profundamente en ese océano, que pueda haber un calor interno que salga hacia afuera y se forman estos humeantes, elementos ricos en azufre con alta temperatura, que son ricos en microorganismos. Y aquí un enfoque más optimista, esta vista del artista de una biosfera posible en el océano de Europa. Me refiero a esa luna. Y por supuesto habla de la corteza de hielo. Y ahora vamos a hablar de otro cuerpo de nuestro sistema solar, el planeta Saturno, y si existe alguna zona habitable alrededor de Saturno. Hubo una misión Cassini-Huygens al sistema de Saturno hace unos 10 años, alrededor de 10 años atrás. Y este sistema de Saturno, vemos cómo aterrizó en enero de 2005 sobre Titán. Y no era así, esto es una visión de artista, porque aquí tenemos a la derecha lo que se puede decir, son rocas. No son minerales, son hielo mezclado con metano, es hielo, y es muy interesante esa área. Y hay lagos, pero los lagos no son de agua, sino que son de metano y son de
realmente tenemos de esta forma que podemos encontrar realmente en esta luna de Saturno, podemos encontrarlo de esta manera y podemos encontrar moléculas orgánicas que pueden finalmente, podemos ver si hay adenina, que no se ha encontrado parte del ácido nucleico. Es muy interesante. Podría ser esta luna de Saturno como un reactor prebiótico. Y si vamos ahí podemos aprender más de la vida precoz, donde tenemos procesos prebióticos que tienen o tuvieron lugar. Pero es muy frío y un entorno de muy baja temperatura, nada comparado con lo que había en el planeta Tierra en una fase precoz. Otra luna de Saturno, la luna Enceladus. Después de Cassini vimos cómo había una serie de gases que salían y entonces ha sido muy interesante porque la idea es que estos gases fueron producidos y tienen también esa cubierta de gas y venía de una serie de agua bajo la superficie, océanos de agua, y era muy interesante ver que Cassini y Enceladus, ahí se detectó no solo agua y partículas de hielo, sino también minerales, y detectaron material orgánico. Entonces es un lugar donde el material orgánico se produce realmente sobre otro cuerpo del sistema solar, donde pensamos que se produce in situ. Y es muy interesante esa luna, y probablemente habrá misiones que vayan a Enceladus. Entonces, de lo que he hablado hasta ahora ha sido del sistema solar, zonas habitables en nuestra galaxia. Aquí tenemos este cinturón verde, zona habitable alrededor de nuestro Sol, Marte, Venus, planeta Tierra, en la zona habitable. Y luego, situada en la galaxia, nuestra galaxia espiral, con esta rama distal 27.000 años luz a distancia del centro de la galaxia, y hay una zona habitable. Si vamos más allá, entonces las estrellas no producen todos los elementos necesarios para la vida, solamente los muy ligeros. Y si vamos más dentro hay demasiada radiación, y sabemos que el centro es un agujero negro, luego tampoco interesa. No es favorable para la vida. Entonces hay un tipo de cinturón verde también en nuestra galaxia. Y este es el lugar donde los astrónomos miran para ver planetas extrasolares. Y la habitabilidad circunestelar. Hay estrellas interesantes, planetas que podrían ser habitables. Y esto dependerá, y pido disculpas si tengo que mostrar este diagrama, pero es fácil de comprender. Aquí tenemos, bueno, no funciona, pero vamos a ver. Tenemos aquí, el eje de las ordenadas te da la masa de la estrella, y nuestra estrella es de tipo G, y las abscisas te da la distancia orbital. Aquí tenemos sistema solar, vemos aquí cómo están más o menos Venus, Marte en la zona, habitable más o menos. Bueno, aquí está Mercurio, está fuera. Esto está fuera. Y luego, si tenemos estrellas que tienen menos masa que el Sol, la zona habitable, porque no tienen tanta energía, la zona habitable se acerca más a la estrella. Si tienes estrellas con mayor masa y más calientes, se aleja. Y ahora tenemos que buscar las estrellas alrededor de nuestra habitabilidad galáctica que entran en este rango. Como he dicho, ya hay miles de estrellas identificadas, miles de planetas, quiero decir, identificados, y hay
varios sistemas que tienen solo un planeta. Hemos encontrado estrellas que tienen muchos planetas y vemos aquí las diferentes estrellas y vemos que hay varias de estas estrellas que tienen muchos planetas y la órbita en días. Aquí tenemos el sistema, tenemos el planeta Tierra orbitando y muchos se han detectado que tienen periodos de rotación alrededor del Sol más cortos, van más rápido, están más cerca, son más fáciles de detectar y algunos de ellos están cerca de este área. Entonces, estamos en un momento interesante y habrá que esperar para tener más información por parte de los astrónomos que estudian este tipo de estrellas. Y si hablamos de la habitabilidad de nuestra galaxia, si vemos los requisitos, primero una estrella que pueda ser a donde los planetas vayan a orbitar alrededor de suficientes elementos pesados para formar planetas tipo terrestre, suficiente tiempo para la evolución biológica y un entorno libre de supernova que acaben con la vida, porque las supernovas producen tanta energía que acaban con la atmósfera planetaria. Y aquí tenemos otro diagrama que me gustaría mostrar. Y ahora, esto es antes del presente. Estamos aquí y sabemos que las galaxias se formaron hace más de 10.000 millones de años atrás. Esta es una distancia, la zona habitable, y la idea viene de Australia. Y dice que para encontrar vida microbiana simple podemos tener viejos sistemas estelares. Aquí está el Sol. 4,6. Pero pueden ser sistemas estelares más jóvenes, donde puede haber vida microbiana. Sabemos que la vida sobre el planeta Tierra empezó muy poquito después de la formación. Pero si quieres encontrar personas o vida inteligente que puedan comunicar, necesitas buscar un sistema estelar viejo que pueda permitir el tiempo, dejar el tiempo para que la biosfera en ese planeta pueda evolucionar a una forma de alta inteligencia. Depende de lo que estés buscando. Si buscas vida microbiana y una impronta, puedes buscar cualquier tipo de edad. Pero si quieres buscar vida que tenga conciencia, para buscar inteligencia, tienes que buscar estrellas muy, muy viejas. Y quiero terminar con un gran pionero de la astrobiología, premio Nobel, Joshua Lederberg, quien explicó el por qué es tan importante para la biología el hacer investigación espacial y buscar y estudiar otros planetas. Dijo que, primero, la exploración del espacio ha ampliado el horizonte del mundo físico y realmente en la química todas las reglas de la química y los conceptos se han desarrollado primero y se han comprendido sobre el planeta Tierra primero. Y luego hemos encontrado que es válido en el universo. Y con la vida no sabemos. Luego entonces podemos establecer algunas reglas generales, principios generales de la vida aquí en el planeta Tierra, pero no sabemos si esto es válido en todo el universo. Y tendremos que ir ahí y mirar y buscar para poder llegar a una definición universal de la vida. Y quiero cerrar con uno de los grandes pioneros de la astrobiología, y se trata de Joan Oro. Joan, quien estableció los pilares, la base de este tipo de investigación que estamos haciendo ahora. Joan Oro
estudió, es español y recibió muchos premios. Entre ellos, le otorgaron el Marquesado de Oro por decreto real en el 2003. Sin estos pioneros, como Joshua, como Christian de Duve, como John Oro, sin ellos no estaríamos aquí, donde estamos ahora, para intentar investigar, conocer más sobre el contexto de la vida, del origen de la vida, de la evolución de la vida y de la distribución de la vida dentro del contexto de la evolución cósmica. Y con esto quiero daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.